líneas de flujo o también llamadas líneas de campo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la definición. Vamos a considerar F, que está definida de un subconjunto U de Rn, en Rn, un campo vectorial en Rn. ¿Okay? Vamos a decir que una línea de flujo o de campo para F, pues no resulta ser otra cosa que un camino gamma que está definida de un subconjunto de Rn derivable para que ocurra lo siguiente: gamma prima de t pues es igual a f de gamma de t para cada t que está tenemos la siguiente observación. Es una trayectoria gamma de t derivable es línea de flujo para F con las condiciones que estamos mencionando si para cada t en el dominio de gamma tenemos que f de gamma de t, que es lo que nos está diciendo esa ecuación, pues resulta ser un vector de velocidad, vector del campo de velocidad de gamma. ¿Okay? Entonces, para determinar una línea de flujo gamma por un punto x0, y0 en el dominio de f, un campo vectorial, en un tiempo t0, esto es tal que gamma de t0 sea igual a x0, y0, pues se debe resolver la ecuación diferencial gamma prima de t igual a f de gamma de t con condición inicial gamma de t sub 0 igual a x0, y0. Como primer ejemplo de determinar líneas de flujo de un campo, de flujo o de campo, vamos a considerar F, que va de R2
en R2, el campo vectorial en R2, dado por la siguiente regla de correspondencia: f de x, y es igual a 2y, 1, y el ejercicio nos pide lo siguiente: determinar la línea de flujo por el punto 1,0 en el dominio del campo vectorial F en el tiempo t igual a 0. Es decir, que estamos haciendo, lo que buscamos es determinar gamma que vaya de un subconjunto U de R en RU. Buscamos determinar gamma que vaya de un subconjunto U de R en R2, tal que sea derivable y cumpla que gamma prima de t sea igual a f de gamma de t, ¿sí? Es decir, si yo denoto a gamma de t como x en función de t, es decir, en la primera coordenada, y y que está en función de t en la segunda coordenada, pues yo tengo que gamma prima de t es igual a x prima de t, y prima de t. Entonces, al igualar esto, lo que yo quiero obtener es encontrar gamma tal que x prima de t, y prima de t sea igual a f evaluado en x de t, y de t. Esto es lo que yo quiero, es que x' de t y de t sea igual a f evaluado en x de t, y de t. Si lo sustituyo en la regla de correspondencia de f, lo que quiere decir es que eso sea igual a 2y de t, 1. Eso lo que implica es que entonces buscamos resolver. Si recuerdo la notación clásica, en lugar de x' de t, escribiré dx respecto de t es igual a 2y, y similarmente dy de t. Recordemos que x' de t es una forma de notar dx de t, y' de t es una forma de notar dy de t, y aquí estoy igualando a 1. Entonces buscamos resolver estas ecuaciones diferenciales. Lo que obtenemos es que dy de x es igual a 1 sobre 2y. Esto es 2y de y es igual a dx. Aquí tengo las condiciones para poder considerar las integrales indefinidas. Resuelvo esto y lo que voy a obtener es que y cuadrada
es igual a x más una constante c. Además, usando la condición inicial, 0 tiene que ser igual a 1,0. Por lo tanto, lo que tenemos es que gamma de t va a ser igual a lo siguiente. Y cuadrada es igual a x más c. Esto lo que quiere decir es que en particular x es igual a y cuadrada menos c, y y cuadrada menos c es lo mismo que, pues c es igual a menos 1, esto es igual a 1. Por lo tanto, gamma de t, haciendo las cuentas respectivas, vemos que es igual a t cuadrada más 1, t, donde a y le estoy asociando el valor t. ¿Ok? Y entonces, gamma de t igual a t cuadrada más 1, t, resulta ser una línea de flujo para f que pasa por el punto 1,0 en el tiempo t igual a 0. Veamos otro ejemplo. Como siguiente ejemplo vamos a considerar una función f que va de R2 en R2, cuya regla de correspondencia es x, y igual a x, y, es decir, es el campo radial en R2. Podemos ver como una función identidad. Y el ejercicio nos pide determinar cómo están dadas las líneas de flujo de f. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Entonces buscamos determinar gamma, que va a estar definida en su conjunto de R a R2, y que debe cumplir lo siguiente. La función que buscamos debe ser derivable, y además debe cumplir que gamma prima de t sea igual a f de gamma de t para cada t donde eso esté definido, es decir, para cada t donde gamma de t pues esté definida en la imagen de f, que en este caso pues es todo R2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si consideramos gamma de t que tenga por coordenadas x que depende de t y y que depende de t, es decir, su primera y su segunda función coordenada, tenemos lo siguiente. Tenemos que x' de t, y' de t tiene que ser igual a f evaluado en x de t, y de t, y esto es x de t, y de t. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Si igualamos esos pares ordenados, lo que yo tengo es que x' de t, busco que sea igual a x de t, y y' de t sea igual a y de t. ¿Sí? Esto es, usando la notación usual, de x de y, de x de t sea igual a x, y de y de t sea igual a y. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que 1 que divida x de x debe ser igual a 1 que divida y de y. Por lo tanto, haciendo las respectivas integrales, pues vamos a obtener que la integral de 1x de x es igual a la integral 1y de y. Esto es, tomando derecha a izquierda, lo que tenemos es que el logaritmo de y es igual al logaritmo de x más una constante c, sea una constante. Por lo tanto,
y es igual a cx, ¿sí? Tomando la exponencial. Aplicando la exponencial. Obtenemos que y es igual a cx, de donde tomando x igual a t y t toma cualquier valor en R, tenemos que gamma de t está dada por regla de correspondencia t, ct. ¿Esto qué quiere decir? Esto es las líneas de flujo de F, pues corresponden a rectas que pasan por el origen. Siguiente. Vamos a tomar el campo vectorial que va de R2 en R2, que tiene por regla de correspondencia x, y igual a menos y, x. Algo que podemos notar de este campo vectorial es lo siguiente. A cada vector x, y le está asociando este vector menos y, x. Si ponemos atención podemos notar que menos y, x resulta ser un vector ortogonal a x, y. ¿Ok? Entonces, vamos a notar lo siguiente. Vamos a determinar cómo están dadas las líneas de flujo de F. Entonces, otra vez, ¿qué hacemos? Entonces buscamos determinar funciones gamma que están definidas en un subconjunto de R en R2, derivables en su dominio y que cumplen lo siguiente, tales que para cada t, gamma prima de t es igual a f de gamma de t, y tal que pues se debe cumplir que f de gamma de t tenga sentido. Lo que nos está diciendo es que la imagen de gamma esté contenida en el dominio de f, en este caso particular pues es todo R2. Entonces todo está bien definido. Vamos a ver, si denotamos gamma de t igual a x de t, y de t, es decir, las dos funciones componentes de gamma, tenemos que se debe cumplir lo siguiente: x' de t y de t tiene que ser igual a f de x de t, y de t. Y pues esto, como está dado, pues esto es, en la primera coordenada es menos y de t y en la segunda coordenada es x de t. ¿Ok? Vamos a ver quiénes tienen que ser x de t y y de t respectivamente. Esto es, al igualar cada uno de los pares ordenados que tenemos aquí, tenemos que x' de t es igual a menos y de t, y' de t es igual a x de t. Esto es, de x de t es igual a menos y de t tiene que ser igual a x. Si hacemos las respectivas operaciones, entonces tenemos que y de y es igual a menos x de x, y entonces, haciendo las respectivas operaciones, integrando en ambos lados, tenemos que la integral y de y es igual a menos la integral x de x. Por lo tanto, y cuadrada es igual a menos x cuadrada más una constante. Podemos pensar que esa es una constante positiva. Tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a c. Por lo tanto, las líneas de flujo de F corresponden con
con círculos de la forma x cuadrada más y cuadrada igual a c. Es decir, son círculos con centro en 0,